Aunque siempre hemos escuchado la palabra hegemonía o esa persona es hegemónicamente atractiva, pero ¿de dónde viene? ¿Alguien lo sabe? Bueno, yo, Roberto, te voy a contar todo este chismecito poco a poco, desde un régimen fascista en Italia hasta cómo hemos creado la identidad mexicana. Así que prepárate un buen té, un cafecito bien calientito o ya de plano una cuba bien preparada, porque el día de hoy te voy a decir qué huele con hegemónico y por qué creemos que nos interesa tanto lo que piensan los güeros. Primero hay que entender de dónde viene el contexto, qué es lo que estaba pasando en el mundo, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y todo esto pasa en el régimen fascista de Mussolini. Para que quien no sepa quién es Mussolini, pues era un dictador, conocido como el Duque, pues era una persona que tenía una idea muy controversial sobre el pensamiento en ese momento, porque Italia pues ya no se tenía que organizar como en clases sociales o una afiliación política, sino en torno a una fuerte identidad nacional, es lo que él creía, y decía que un dictador despiadado y enérgico podía hacer una limpieza de Italia para regresarla a la potencia de promesa nacional. Evidentemente estos pensamientos son muy controversiales, ¿verdad? Son muy complicados de entender y lo que pasaba es que Mussolini los empezó a implementar a todo el mundo, a lo que él quería y lo que el rey en ese momento tenía que entender y tenía que aceptar. No es hasta el 30 de octubre de 1922 que se convirtió en primer ministro, pero hay que entender que antes de todo esto, desde 1919, él ya estaba en medio de lo político. Ya tenía mucha gente, ya tenía varios grupos, varios compañeros que le ayudaban en la guerra, en financiar sus equipos, y aunque neta no fueran los mejores entrenados ni con el mejor equipamiento, su pensamiento era tan fuerte y lo imponían ante todo el mundo que eso los hacía sentir pues inquebrantables, eran imposibles de vencer. Entonces ya en 1922 empezó una dictadura en Italia, llevándolo a su perdición en la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron con Alemania. Como sabemos, Mussolini y Adolfo Hitler se llevaban muy bien, eran besties, pero pues no les salió nada bien esta unión, porque los dos terminaron derrotados. Uno aparentemente y el otro fue asesinado en la plaza de Milán. Fue arrojado su cuerpo. Pero a todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, quiero llegar a una persona que tenía un pensamiento de izquierda en ese momento. Ahora sí que era un filósofo, un político, un sociólogo, un periodista y teórico marxista italiano, que de hecho es el fundador y presidente del Partido Comunista de Italia, Antonio Gramsci. Y fue encarcelado en el régimen fascista de Mussolini. En 1928, el fiscal lo acusó y dictó en su sentencia: durante 20 años debemos impedir funcionar a este cerebro. Y no pasó, ya que Antonio Gramsci empieza a escribir su mayor obra, Cartas desde la cárcel, un libro de 3.000 páginas aproximadamente, que no leí todo, pero sacamos varios conceptos. En este caso, sacamos el concepto de que es hegemonía cultural. Gramsci afirmaba que la hegemonía es algo cultural, que está implicada en una lucha entre visiones del mundo basadas en la clase, lo que incluyen los valores, ideas, creencias y concepciones sobre lo que los seres humanos y la sociedad son y deberían ser. Evidentemente es un mecanismo que es invisible a nuestros ojos, pero que es ocupado por miembros de la clase ya gobernante y en general con el consentimiento de los gobernados. Y con esto quiero decir que las ideas de la sociedad, de la clase gobernante, son las que dominan y permean en toda la sociedad en un conjunto. Esta exposición de ideas hace que la gente gobernada asuma que también son parte de ellos y que la tienen que entender y la tienen que respetar, cuando evidentemente son clases muy diferentes, con contextos muy diferentes y con desafíos muy diferentes. También entra este pensamiento de Gramsci, que podía entrar el pensamiento contrahegemónico, que es lo que es el criticar acerca de la visión que se te implementa automáticamente. No tenemos que vivir todos siendo personas blancas, personas delgadas, personas con una nariz respingada, con ojos azules, porque esos son pensamientos contrahegemónicos con lo que se nos ha impuesto. Pero ¿de dónde viene toda esta imposición de ser blancos, de ser, pues técnicamente europeos? Pues bueno, viene del eurocentrismo. Entonces nos vamos a ir a la historia de lo que pasó en la conquista. Como sabemos, pues Colón llegó en 1492
que abrió Europa para un nuevo continente a explotar. Literalmente era América, todo de ellos, y empezaron a succionar, perdón, todo lo que podían, materias primas. Evidentemente esto le permitió a Europa empezar a desarrollar a sus sociedades y avances tecnológicos justamente que le dieron una ventaja estratégica. Y es hasta 1521, con la llegada de Hernán Cortés y la conquista, que varios cambios se ven en nuestra sociedad. Algunos de estos pues fueron el mestizaje, la mezcla de culturas, el sistema de castas, la evangelización y la imposición religiosa, cambios en la estructura social, pérdida y preservación de la cultura indígena, la influencia española en la lengua y las costumbres, la creación de una identidad mestiza. ¿Qué tiene todo esto en conjunto? Que al fin y al cabo era la idea hegemónica que tenía Europa en ese momento, sobre que su visión cristiana, su visión religiosa, era la correcta y la que todos tenían que entender. Es la que uno como sociedad gobernada tiene que aceptar y no tiene que cuestionar. Evidentemente, pues eso ya ha cambiado, ¿verdad? En esta integración, en esta creación de la sociedad de la Nueva España, pues integra estratos sociales que solían ser definidos en términos raciales. Están los blancos, que eran españoles peninsulares o criollos nacidos en el virreinato. Estaban los indígenas, que habían sido los sobrevivientes a la conquista y quedaron subordinados a los españoles, y los esclavos traídos de África, denominados negros, que pues eran los que realizaban diversas obras laborales como la minería o el trabajo agrícola. Evidentemente se empezó a crear esta idea de basarnos por las clases sociales. ¿Por dónde? Por el eurocentrismo, porque es lo que ellos pensaban que era lo mejor o que era lo correcto. Evidentemente, pues sabemos que no fue así. Y la vecina nos implementó su lengua, su religión, su cultura como la buena, la que es correcta. Y a esto quiero agregar un concepto que es binomios coloniales, que es, para hacerlo muy fácil y que todos lo podamos entender, es que lo de Europa es mejor que lo de nosotros. Lo de ellos es arte, lo de nosotros son artesanías. Lo de ellos es un dios, lo de nosotros son deidades. Quiero dar un buen concepto del eurocentrismo, que es una visión de Europa como centro del mundo. Es que sus valores culturales, políticos y sociales se establecen como un modelo universal. A esto, pues, o sea, lo que quiero decir básicamente es que los europeos se creen que son superiores al resto del mundo y por ello pueden imponer su visión a otras sociedades. ¿Visiones qué? Visiones hegemónicas. Hegel, que era una persona que no tenía sus pensamientos ni claros ni decisivos, mencionaba que América debería desaparecer del terreno en que se ha jugado hasta ahora la historia universal, pues todo lo que ha ocurrido en ella no es más que la expresión de un espíritu ajeno, el espíritu europeo, y que por tanto América es simplemente un eco de la voz de Europa. Es decir, que para Hegel no teníamos una cultura propia, no teníamos alma literalmente, éramos la copia de Europa. Esta cosmovisión se creó debido a fenómenos como el expansionismo europeo, las revoluciones industriales y el imperialismo, que les confería habilidades de ser quienes narraban la historia y argumentaban para justificar su superioridad. El eurocentrismo sigue determinando cómo se entiende el mundo, lamentablemente. Bueno, en la actualidad hay corrientes como el postcolonialismo que intentan desmontarlo. Regresando al punto de que hemos tenido este pensamiento eurocentrista desde hace bastante tiempo, llegamos al Porfiriato. ¿Y qué fue el Porfiriato? Bueno, fue un periodo entre 1876 y 1911, gobernado por Porfirio Díaz. Tenía su estabilidad política basada tanto en el establecimiento de acuerdos como el autoritarismo, la represión política y la censura de prensa. También pues promovió la modernización, la educación laica y las inversiones extranjeras, especialmente en la industria de los ferrocarriles, perdón, y aumentó la desigualdad y mantuvo el autoritarismo político, lo que llevó a la Revolución Mexicana en 1910, que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero quiero que entendamos qué pasaba en el Porfiriato. Y algo que caracterizó al Estado durante el Porfiriato, pues fue una represión política, especialmente en el periodo de 1890 a 1908, en el que se acentuaron su centralismo, su paternalismo y su autoritarismo, todo justificado con el argumento de que era necesario para la pacificación forzosa del país. Y esto fue de la mano del control de la prensa y la creación del periódico El Imparcial, que se dedicaba a elogiar las medidas de Díaz. Es decir, estaban compartiendo su visión hegemónica de Díaz como la única, como la correcta y la que todos teníamos que aceptar. La censura de prensa fue, evidentemente, te violenta tu libertad de expresión y fue algo
bastante caótico en esos años porque también se amparaban con la ley llamada la Ley Mordaza de 1882, donde permitía al régimen de Porfirio Díaz ejercer una censura selectiva contra los medios que criticaban el gobierno e incluso encarcelar a sus periodistas. Evidentemente, pues es una violentaba tu libertad como periodista y son los hermanos Ricardo, Jesús y Enríquez Flores Magón quienes sufrieron la cárcel y hasta el exilio. Aunque Díaz también invirtió para la educación laica, es decir, que no hubiera religión, fuera para todo el pueblo, etcétera, etcétera, pues también tenía pensamientos que venían gracias a sus grupos intelectuales con los que se juntaba, conocidos como los científicos, que al fin y al cabo eran personas que controlaban el país con sus riquezas, que eran privilegiados hasta no más poder y que mayormente eran empresarios internacionales. Evidentemente no iban a buscar el beneficio del pueblo de México, pues ellos qué les iba a importar, ¿verdad? Entonces, con este grupo de científicos, Porfirio Díaz hace varias cuestiones como la censura de prensa, el autoritarismo, el paternalismo, etcétera, etcétera, lo que conllevan a la revolución en 1910. Llegando a la revolución, pues sabemos que una de las causas fue una insurrección contra el porfiriato de Díaz y a la vez se buscaba eliminar la desigualdad social tan gigantesca que había en esos momentos. Se proponía la reforma agraria y la consagración de derechos laborales. Y pues evidentemente se buscaban acciones contrarias a los intereses de capitales extranjeros, especialmente pues estadounidenses, ¿no? Que eso ya es otro tema. Evidentemente con estos enfrentamientos militares que duraron más de 10 años, pues dejaron un saldo de muertos muy elevados, ¿no? Se especula que superaron el millón de personas que fallecieron en estos acontecimientos y también encontramos la muerte durante el proceso revolucionario de importantes líderes políticos y sociales. Ya está como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Pancho Villa. La revolución no terminó con estos hechos de violencia. Las demandas sociales y económicas de la revolución, como los principios y derechos consagrados en la Constitución de 1917, ejercieron su influencia en la actividad política de los años siguientes. Se aplicó la reforma agraria, que había nacido de las demandas de los sectores más radicales, es decir, de la gente de escasos recursos, y también fue importante el reconocimiento constitucional de los derechos laborales. Llegamos a este punto de la historia en México, donde ahí íbamos saliendo de una revolución, 1 millón de personas aproximadamente o más habían fallecido, el país estaba en caos, necesitamos crear una identidad mexicana. Y esto nace también muy de la mano con el muralismo mexicano, que es un movimiento pictórico de la década de 1920, como parte de la modernización del Estado de México tras la Revolución. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito: construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. Se necesitaba algo que todas las personas pudieran ver, pudieran entender y que no les costara nada poder analizarlas un poco. Entonces de esto nace el muralismo también. Tenemos a los 3 muralistas como principales en México, no son los únicos, pero son como los que iniciaron este movimiento de identidad mexicana. Mi favorito, David Alfaro Siqueiros, que nació el 29 de diciembre de 1896. Está José Clemente Orozco, nació en 1883. Y Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, que nació el 8 de diciembre en 1886. Uno de los propósitos del muralismo mexicano era recuperar la historia y fuente de la identidad nacional, el conocimiento de los descendientes de una historia que seguían presentes en la contemporaneidad. Un caso de identidad mexa que tenemos pues es Frida Kahlo, que en ese momento entendamos el eurocentrismo, todos tenían que ser franceses, vestidos zampones, gigantescos, cosas traídas de allá. Y Frida y Diego Rivera, aunque es un caso que podemos hablar en otro video, Frida y Diego eran personas que tenían una identidad muy mexicana. Ellos en su casa, en la Casa Azul, tenían puras flores nativas de México, pura suculenta, casi casi. Esta identidad que tenía Frida era muy estereotípicamente mexicana y en ese momento hay que entender que era muy raro de ver en ese momento, porque ¿quién quería ser mexicano si podíamos ser europeos? El presidente Álvaro Obregón, que fue elegido en 1920 y 1924, nombró a José Vasconcelos como el secretario de Educación Pública. Este rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
Propuso reflotar los estudios clásicos y las humanidades y reconciliar a la comunidad universitaria con las necesidades del pueblo mexicano. Él decía que la educación y la acción social eran la clave para el desarrollo del México post-revolucionario. Vasconcelos a la vez dotó a la universidad de su escudo y su lema. El escudo, como sabemos, muestra una águila mexicana y un cóndor andino con el mapa de Latinoamérica en la parte de atrás. Con el lema, por mi raza hablará el espíritu. Con estos símbolos, Vasconcelos expresó su deseo de abrazar la cultura cósmica latinoamericana, la propia. Por otro lado, también desarrolló un programa de arte pública para construir y reforzar la identidad y la memoria colectiva. ¿Qué es esto? Pues el muralismo mexicano, como sabemos, en Rectoría, en la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, hay varios murales que representan esta unión del pueblo con las universidades, con la cultura latinoamericana. Vasconcelos promovía una vasta red de bibliotecas y escuelas rurales, eh, como pues, llenas de obras literarias y pensamientos universales. Y a la vez también hizo un programa de intercambio educativo con otros países que envió estudiantes y artistas a embajadas culturales en las naciones de América Latina. Según este plan, los maestros rurales pasaban a ser protagonistas de la renovación mexicana, considerados como apóstoles de la educación. Este apodo también se le designaría al propio Vasconcelos. Lo que pasa con la hegemonía en la actualidad. Ya sabemos que en el post-revolución se intentó hacer esta identidad mexicana y se ha ido arraigando poco a poco, pero seguimos cayendo en estereotipos traídos por redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, Pinterest, etcétera, que son cuerpos pues que son muy complicados de conseguir, o sea, son personas muy delgadas o personas muy musculosas, personas blancas, personas con ojos verdes, ojos azules, una nariz respingada, labios muy grandes, cuando es como complicado para nosotros, como mexicanos en este caso, o latinoamericanos, complicados de conseguir porque no somos así y lo hemos aceptado por mucho tiempo porque es lo que se nos ha presentado en diferentes cuestiones, ya sea en televisión, en programas de radio, bueno, no tanto programas de radio, sino como programas de entretenimiento, en series, en películas, en cargos de poder. Hasta no hace mucho se pensaba que solo podían entrar hombres. Y lamentablemente en la actualidad se sigue viendo discriminaciones a grupos de minorías, como pueblos indígenas y afrodescendientes, por no estar dentro del canon de personas que son atractivas o que tendremos que voltear a ver. Como minoría es atravesada por cuestiones de raza y color de piel, bases de racismo en México, afrontan la dificultad de ejercer plenamente sus derechos, asimismo se enfrentan a su falta de inclusión en la toma de decisión del país. Este piso es muy disparejo para estos grupos acceder, perdón, a estos diferentes servicios públicos como la educación. Se estimula, se estima que una de cada 6 personas afrodescendientes es analfabeta, lo cual representa casi el triple de la tasa a nivel nacional. Y yo creo que hasta mucha gente le va a sorprender que nuestro país está lleno de gente afrodescendiente, que hasta el mismo Vicente Guerrero era una persona afrodescendiente, pero que no les hemos dado realmente el reconocimiento de lo que han hecho en este país, en esta identidad hegemónica, esta identidad mexicana que intentamos hacer, que es la visión hegemónica que tendremos que aceptar. Como sabemos en la actualidad, nos empezamos a cuestionar ya muchísimo más, a decir si esto está bien, esto está mal, de dónde viene, por qué lo aceptamos tan fácilmente. Y aunque somos considerados como una generación de cristal, porque todo nos afecta y todo nos duele, que no sé qué, no estamos realmente cuestionando de dónde vienen estos pensamientos, por qué los tenemos que aceptar tan fácilmente. Entonces, yo espero que con todo lo que te he explicado en este video, con el eurocentrismo, lo que pasó en el porfiriato, esta identidad mexicana, por qué era necesaria esta identidad mexicana, entendamos un poquito más y demos 2 pasos atrás y digamos, ¿por qué acepto lo que acepto? ¿Por qué creo que una persona es atractiva si es blanca, si es con ojos azules, si es una persona rubia, si es una persona fornida, una persona alta, una persona delgada, etcétera, etcétera? Hay que cuestionar, hay que entender de dónde viene y qué decir o qué hacer cuando nos demos cuenta que estamos cayendo en estereotipos hegemónicos. Yo soy Roberto y espero que hayas entendido todo lo que intenté explicar en este poco tiempo. Así que si tienes alguna duda o quieres que hable de otro tema, no lo sé, déjamelo aquí abajo en los comentarios.